¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. Muy buenos días. Como dice Miqueas capítulo 7, versículo 7, dice claramente que más a Jehová yo miraré. Esperaré al Dios de mi salvación, Él me oirá. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial para que sea Él ayudándonos y poniéndonos palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, para que Él sea hablando en nuestras vidas. Así es. Gracias Padre amado, bendito y grande, maravilloso. Gracias por este nuevo día. Gracias por esta oportunidad que me das también, Señor. Estar delante de ti, aún yo con fallas, con errores, con caídas, Señor. Pidiendo también perdón, Señor, para poder leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea y grande, maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, ya que con nuestra propia fuerza no podemos, Señor, pero ayúdanos con tu Santo Espíritu para entender y comprender el mensaje que vamos a recibir en este día maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido tú, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Bendice a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Gracias, Señor, porque en esta hora algunos estamos por irnos al trabajo, Señor. Otros están por ir a otras cosas, diligencia de hacer, Señor. Pero seas tú, Señor, administrando. Porque tú conoces nuestro corazón, porque tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar. Conoces nuestro caminar, conoces nuestras veredas, Señor. En tu mano ponemos este día maravilloso. Que sea tu voluntad, que no sea la de nosotros, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Así es, mi amado hermano, vamos a tener este tema maravilloso, como nos habla en el verbo hecho carne. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como dice su palabra en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, leemos lo que nos dice nuestro Padre Celestial. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bendito sea el nombre del Señor. Claramente recordando que este mensaje maravilloso, cuando la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y desciende el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que la palabra, cuando va a nuestras vidas, cuando la palabra dejamos nosotros que fluya, esta palabra, como dice el Señor, dice claramente que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Vemos como lo dice en Isaías capítulo 1, versículo 8, dice claramente que nos dice: yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Claramente vemos que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice su palabra mismo, lo dice. El prólogo de Juan presenta a Jesús como el verbo encarnado, eterno, persistente. Como leemos lo que nos dice mismo en lo que nos dice también Dios habla hoy. Nos dice también en esta Biblia, nos dice: en el principio ya existía la palabra, y que aquel es la palabra, estaba con Dios, era Dios, y él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida, y la vida era la luz del mundo, de la humanidad. Y esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no podido apagarla. Bendito sea el nombre del Señor. Como vemos también lo que nos dice en Juan capítulo 1, capítulo 14, versículo 8, nos dice claramente que Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conocen. El que ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que le deje ver al Padre? ¿No crees que estoy yo el Padre, y el Padre está en mí? Las cosas que le digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace su propia obra. Creedme que yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Si no, si no crees
al menos por las obras mismo, le aseguró que el que cree en mí hará también obras que yo hago, y hará otros todavía más grandes, porque yo voy al donde está el Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, porque por el Hijo se muestra la gloria del Padre, y yo haré cualquier cosa en mi nombre ustedes pidan. O sea, por eso que nosotros cuando pedimos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Eso es lo que nos está demostrando claramente que tenemos toda cosa que pedimos en el nombre de Jesús, todo se cumple porque el Padre lo hace, porque es la voluntad del Padre. Así es como dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Vemos la palabra que era, la palabra que entró a nuestras vidas. Cuando la palabra entra a nuestras vidas, esa palabra va fluyendo y va desarrollando lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Sabe que la palabra entra, dice que la palabra es viva y eficaz, dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne el pensamiento y la intención del corazón. Sabemos que el prólogo de Juan presenta a Jesús como el Verbo encarnado, encarnado, eterno, persistente, como vemos en, en San Juan capítulo 1 versículo 14 nos dice que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la palabra viva y eficaz, la palabra de verdad, como dice Juan capítulo 14 versículo 6, nos dice claramente que nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Dice claramente, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si el que me conociese también a mí, Padre, conocerá desde ahora y lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo hablo, no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por la misma obra. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, y él hará también aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo hará, porque el Padre se glorificado en el Hijo. Si algo pidiera en mi nombre, yo lo haré. Por eso cuando nosotros pedimos, oramos en el nombre de Jesús, vemos claramente que la palabra, como dice, persistente, como vemos que dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El único Hijo de Padre igual de Dios en esencia y deidad, como vemos el versículo 18. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 18 nos dice, a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Gloria a Dios. Jesús cumple en el plan de la salvación de Dios antes su venida. Este plan incluye a la ley dada a Moisés, como vemos el versículo 17, gloria a Dios, que nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad viene por medio de Jesucristo. Esto es la salvación cuando viene porque antes en la ley era mucho que se perdía, pero ahora estamos por la gracia de la verdad, viene por medio de Jesucristo. Esta es la gracia de Jesucristo, porque Él murió en la cruz. Él es el único que murió en la cruz. No murieron otras personas para nosotros poner a otras personas, porque dice en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, porque dice claramente en San Juan capítulo 14, versículo 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. Bendito sea el nombre del Señor.
Claramente como vemos la morada de Dios en el tabernáculo, en medio de su pueblo, como vemos el versículo 14 que dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria como la unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito sea el nombre del Señor. Él predicciones de Juan el Bautista, como vemos en el versículo 6 al 15, que nos dice, hubo un hombre enviado de Dios, cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, al fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz, en aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí, antes de mí, porque era primero que yo, porque su plenitud tomada toda gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él ha dado a conocer. Bendito sea el nombre del Señor. El prólogo introduce varios temas que enfatizaron en lo largo del Evangelio. Jesús como la vida, la luz verdadera, los creyentes como hijos de Dios y el rechazo del mundo a Jesús. ¿Cuánto no rechazamos la palabra? ¿Cuánto no rechazamos que el Evangelio? Que el Evangelio no es Evangelio, que el Evangelio cuando el Evangelio lo rechazamos a Jesús, dice claramente en el juicio, por esta palabra vamos a ser condenados porque rechazamos la palabra de Dios. Y esta palabra va a ser en el juicio condenado cuando aquellas personas que rechazan el Evangelio, cuando hablamos de la palabra del Señor, mucha gente rechazan porque no quieren escuchar, no quieren oír. Pero dice, su palabra mismo dice, no hay ni uno justo, no hay ni uno que busque de Dios. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento, porque no conoce la palabra, porque no conoce lo que está escrito, la ley. Por eso, claramente, como dice en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, claramente. La palabra mismo nos enseña. En el principio remite, como vemos en Génesis, en el principio mismo dice, el principio creó Dios los cielos y la tierra. Para Juan, Jesús existe desde la eternidad con Dios. El verbo mismo, el logo mismo, transmite las nociones de las autoexpresiones de la palabra divina, como vemos en los libros de Salmos, capítulo 19. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos claramente en los libros de Salmos, capítulo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anunciado las obras de su mano. Un, un día emite palabra y otro día a una noche, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Vemos claramente cuando nosotros transportamos esta palabra, cuando nosotros hablamos de la palabra del Señor. Dice claramente que ahora toda la tierra salió y su voz y hasta lo extremo del mundo su palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial.
Vemos claramente que dice aquí su palabra también. Dice que el mensaje es continuo, como en el versículo 4 dice claramente que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo su palabra. Añade que llega a todas partes el término para el mundo. Como vemos, no es habitual para la tierra como en la primera línea, sino que denota la tierra húmeda que se capaz de sustentar, como vemos el versículo, eh, el, el versículo 9 también nos dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre la justicia de Jehová. Son verdades, todas justas. Bendito sea el nombre del Señor, como los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Como vemos también el capítulo 9 versículo 8 nos dice también, gloria a Dios. Gloria a Dios. El capítulo 9 versículo 8 nos dice claramente, también nos habla, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él va a juzgar. Como yo le dije claramente que cuando nosotros rechazamos la palabra por esta palabra, vamos a ser condenados porque no queremos escuchar la palabra de Dios. La rechazamos y dice claramente que Él juzgará al mundo con justicia y los pueblos con rectitud. Bendito sea el nombre del Señor. Grande, maravilloso nuestro Padre Celestial. Como vemos también el capítulo 24, versículo 1, nos dice también en los Salmos, gloria a Dios, capítulo 24, verso 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque en él la fundó sobre los mares y las afirmó sobre los ríos. Él es el único, dice Jehová, Jehová es la tierra y su plenitud, y el mundo y los que en él habitan. Todos somos de él. Su palabra mismo nos dice claramente. Vamos a darle gracias por esta pequeña palabra que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que nos has dado, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a entender y a comprender más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, ciencia y conocimiento de lo alto, Señor, para entender y comprender, Señor, tu mensaje que cada día nos da, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Hasta pronto, mi amado hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde tu salida y tu entrada.